la gente se ha quemado. Se ha quemado de que le paguen más la hora. Se ha quemado de tener un exceso de horas. Y entonces, ¿qué pasa? Ahora es muy difícil encontrar gente para trabajar en la hostelería. Simple y llanamente lo ajusté a la hora de máxima producción que podía dar mi negocio, ¿vale? Y siempre con un consenso con el cliente. Como el suelo se empezó a hundir. Y justo me pilló en una ruta de la tapa. El suelo ya llevaba hundiéndose un tiempo, pero yo me pensaba que eso no iba a llegar hasta ese punto. Y entonces, pues hubo un día en el que ya dije, si esto se va abajo. Y estaba el bar con gente. Y me pidieron, la última mesa me pidió una tapa más. Bueno, había gente, pero la última mesa que había en concreto. Y digo, mira, te tengo que cobrar ya, porque creo que esto se va a hundir. Pues realmente uno espera a raíz de lo que crea, ¿vale? Si creas para bien, lo único que te queda es esperar para bien. Vale, bueno, pues empezamos. Hoy estamos aquí con Christopher, un hostelero de Calasparra, es propietario de La Esquinica, un icónico bar de aquí, en el que llevan más de 13 años de trayectoria. Nos vamos a tomar una yaca con él y bueno, brindamos y empezamos. Como ya. Muy bien. Bueno, Chris, cuéntanos cómo surgió tu carácter emprendedor, de dónde nace esa inercia empresarial que tienes. Bueno, realmente en la época difícil ahí que quedó a partir del año 2008, cuando nos despidieron a todos de una empresa que trabajaba yo de metalurgia, de carpintería metálica, bueno, pues fui dando un poco tumbos con el tema de comercial. Trabajé en varios sitios, de comercial de baterías de cocina, comercial de telefonía móvil, en fin, una serie de cosas en las cuales pues sí, aprendí mucho porque pasaron X años y eso te culturiza. Pero bueno, ya hubo un momento ahí en el cual yo no desarrollaba ninguna de esas opciones y un hermano mío me dio la opción de montar un bar de caña y tapa en el pueblo y volver a los orígenes que yo tenía de mi familia hostelera de toda la vida. Yo soy de familia hostelera de toda la vida. Yo he trabajado con 11 años con mis padres porque antes era lo que la enseñanza, que eso es una de las cosas que yo agradezco y voy a agradecer toda la vida, de que mis padres me hayan enseñado a valorar, a trabajar y a trabajar en la casa, trabajar para la casa. Y entonces eso me hace pues la perspectiva tenerla desde un punto de vista trabajador, muy importante para mí. Y luego el carácter emprendedor y tal, pues bueno, una vez que montamos el negocio, pues buscamos cómo mejorar, cómo mejorar, cómo mejorar. A lo largo de todo este tiempo, que han sido casi 13 años, pues han habido altibajos. Y entonces me han hecho pensar en dejar el negocio. ¿Por qué? Porque era un exceso de horas de trabajo, a lo mejor no la facturación que realmente quería y por eso no te llenaba, no la satisfacción de los clientes y por eso no te llenaba. Entonces, por cuestiones o porque no te venían muchos clientes, que siempre hemos estado trabajando muy bien, ¿no? Pero a lo mejor la ambición que podía tener en ese momento no me compensaba. Y entonces, pues me lo quería dejar y me metí a que me quería obtener una posición de bombero. Y una de las cosas que me exigían era el carnet del camión, que me lo saqué, y el equivalente al bachillerato, o el bachillerato. Y yo me saqué el acceso a la universidad para mayores de 25 años. Teníamos unas asignaturas que teníamos que hacer y una de las optativas que había era matemáticas aplicadas a ciencias sociales y economía de la empresa, y esas fueron las mías. Y fueron lo que me abrieron un poco el pensar, el trabajar sobre la perfección en cuanto a una empresa, porque un negocio de hostelería es un bar, pero es una empresa, y es muy importante tenerlo en cuenta, que es una empresa. Y entonces, pues el objetivo de la empresa es un servicio, una obtención de beneficios y llevarlo todo que siempre sea positivo en cuanto a lo tuyo, a lo que tú tienes que ganar, a que el cliente esté satisfecho. Y entonces eso me hizo sentirme realmente cómodo en lo que estaba haciendo, porque los números se cerraban muy bien, trabajábamos satisfacción del cliente, entonces eso era también positivo. Entonces, claro, todo era una cadena de buenas sensaciones que te hacen venir feliz a trabajar. Y cuando uno viene feliz a trabajar, todo eso la recompensa es muy satisfactoria y te hace el querer seguir. Que por qué no trabajar en la hostelería, que se trabaja los fines de semana y que es una forma de vida, ¿no? Solamente hay que entenderla y intentar compensártela por otro lado de una manera que tú te sientas bien, ¿vale? Teniendo más descanso, por ejemplo, puesto que tú te dedicas al fin de semana,
no sé, buscándole alternativas, teniendo un poco más de vacaciones, porque tú al final trabajas en épocas de fiesta, trabajas un día 31 de diciembre cuando todo el mundo está despidiendo el año tranquilamente, pero tú estás dándole el servicio para que ellos despidan el año, entonces pues a lo mejor te mereces un poco más tú, ¿no? Luego, de descanso. Siempre tengamos un equilibrio, pues te hace tirar para adelante y ser emprendedor y sobre todo, pues sentirte feliz. Qué guay. A mí bueno, yo conozco un poco tu trayectoria de los últimos años y demás. Y conociendo la hostelería como la conocemos a día de hoy, que son muchísimas horas, es como mal visto cerrar un bar por descanso, sobre todo lo que yo percibo en el tema de los pueblos, ¿no? Yo he visto tu evolución de cómo has trabajado prácticamente todos los días a ahora que tienes un sistema más acotado y mucho más efectivo. Me gustaría saber cómo has enfocado ese proceso. Vale, pues ese proceso en el cual yo ajusté las horas de apertura de mi negocio, simple y llanamente lo ajusté a la hora de máxima producción que podía dar mi negocio, ¿vale? Y siempre con un consenso con el cliente, no un consenso firmado, ni un contrato firmado. Simple y llanamente cuando te haces un estudio de tu negocio y ves las horas que tu negocio más productividad tiene, es porque son las horas que más clientes van, ¿verdad? Pues entonces, tú siempre y cuando no le falles a ese cliente que va, ¿vale? Pues tú ya sabes que eso está bien hecho. ¿Por qué? Porque si mi cliente es de fines de semana, en una época, en una determinada época, pues yo le voy a abrir a mi cliente los fines de semana. ¿Por qué? Porque al final mi negocio es de caña de tapa. La caña de tapa no se lleva todos los días, a no ser que vivas en una ciudad. ¿Qué pasa? Nosotros vivimos en un pueblo. En los pueblos todo se centraliza en los fines de semana. Entonces los días de máxima producción, los días de máximo trabajo, esto es los fines de semana, que no es la época de verano. La época de verano hay más turismo, entonces abrimos 5 días. ¿Por qué? Porque queremos dar servicio a más gente que viene. Entonces eso era el enfoque que yo le di y porque me estudié mi negocio. Hice un estudio de mi negocio, de cuándo vendía, cuándo me salía más rentable y abrir entre semanas me hacía perder dinero y tiempo, que el tiempo para mí es lo más maravilloso, lo más valioso. Y entonces si a eso le sumas que también pierdes dinero, pues no sé qué más necesitas para focalizarlo todo en el fin de semana, que es cuando realmente tú vas a satisfacer a tu cliente y te vas a satisfacer a ti mismo porque estás dando un servicio reducido y un servicio productivo, en el cual tú te sientes bien. ¿Por qué? Porque abres tu negocio para vender, no abres tu negocio para esperar a vender, que es lo que pasa entre semanas. Entonces eso se enfoca en una depresión en ti mismo de ver que no estás vendiendo. Pero si tú, conforme abres la persiana, ¡pum!, llenas, ¿qué más necesitas? El cliente que venía entre semanas, que me perdone, porque yo voy a estar el fin de semana para él, intento estar para él. Si se puede adaptar a mí, porque al final tengo que mirarme también a mí mismo, ¿no? Y mirar a mis trabajadores y que descansen, y a mi familia, y poder dedicarle un tiempo a ella. Claro. Y además lo que dices, ¿no? Que harás un mucho mejor servicio, te da mucho tiempo para pensar mejor cómo enfocar las cosas. A raíz de esto, estuvimos el otro día aquí, me gustaría mucho saber cómo enfocas el I+D para los platos que sirves, para la gastronomía, porque me pareció que había platos muy bien pensados, muy bien cerraicos. ¿Cómo es ese proceso creativo desde que se te ocurre o desde que surge la idea hasta que se pone en el plato la tapa o la elaboración? Bueno, nosotros principalmente tenemos una cocina muy pequeña. Entonces, para que entre un plato nuevo, quizá tenemos que retirar 1 o 2 platos de carta. ¿Qué pasa? Aquí hay la grandísima suerte, no sé cómo es, la forma de idear los platos es tan sumamente dedicada y tan que cuesta mucho sacar un plato de carta. ¿Por qué? Porque suelen gustar casi todos y cada cliente tiene un plato que le gusta y entonces, claro, ahí jugamos con una liga un poco difícil. Seguirlo, como tú bien dices, Miguel, de I+D, vale. Lo que buscamos es siempre una materia prima que esté a la altura de lo que yo considero que es mi negocio, ¿vale? A la altura de mi negocio y a la altura de lo que mis clientes pueden merecer, ¿vale? Luego una elaboración que sea muy buena, una mezcla de sabores, eso forma parte de la hostelería, hacer una buena mezcla de sabores, que se te desarrolle las papilas gustativas, un gusto que digas tú, pero ¿qué está pasando aquí? ¿No? ¿Vale? Y luego intentar servirlo en tiempo, que la cocina, cuando se elabora, nosotros tenemos que saber que ese plato se puede servir rápido. ¿Por qué? Porque el cliente lo que quiere es servicio y calidad, ¿vale? Si hay servicio y calidad, tú te puedes permitir cobrar
Porque si no hay servicio y no hay calidad, ¿tú qué vas a cobrar? Entonces, lo que buscamos es un plato que sea máxima rentabilidad para el negocio, porque el objetivo de todo empresario es la obtención de máximo beneficio, eso forma parte de lo que yo estudié, de lo que hablaba antes, y un producto buenísimo, que tú cuando te lo comas digas, madre mía, si es una simple tosta que lleva 4 cosas aquí, pero ¿qué le habrá echado este tío? Y entonces buscamos eso, calidad del producto, una elaboración buenísima y un sabor maravilloso que te diga, quiero volver. Y luego que yo te atienda sonrientemente y te explique esa tapa, que sepas lo que te estás tomando. Eso son lo que más o menos buscamos. Y entonces, claro, un escandallo perfecto para cobrar lo que realmente vale eso. Pero el plato, yo cuando te pongo el plato aquí, con la tapa aquí, ese plato abarca una cantidad de gastos que lleva este negocio, luz, agua personal, lavavajillas, seguridad social, todo va enfocado aquí. Esto es el último eslabón de la cadena. Claro. Tú sabes lo que hay que... Por eso mucha gente dice, yo compro a uno y tengo que vender a 2, pero probablemente debas de vender a 3. Entonces muchos negocios fracasan por esa cuestión. Entonces tienes que ir a un escandallo perfecto de poder pagar esta tapa, poder ganar dinero y que el cliente se vaya muy contento. Esto no es tan fácil. La salchicha seca con almendra está buenísima, pero salchicha seca con almendra. Cuando te metes con esto, es otra liga, ¿vale? Y tampoco hablamos de que mi cocina sea una alta cocina, pero sí que es cierto que en materias primas muy rudimentarias, muy normales, muy tal, pues intentamos sacar la máxima expresión del sabor, que al final es para lo que viene el cliente. Fuera del hecho gastronómico, que bueno, nos ha quedado muy claro el cómo desarrollas esas elaboraciones y el objetivo, me gustaría saber, hace unos años tuviste un bache, ¿no?, en el que tuviste un problema en el local, y me gustaría hablar de qué sentimientos tenías ahí y que nos expliques un poco qué fue lo que pasó. Sí, bueno, baches se van a tener, si hablamos de baches son baches, pero este bache fue un poco complicado porque había el agua, aquí el nivel freático está muy alto, entonces había como un pequeño escape en un desagüe, entonces como el suelo se empezó a hundir y justo me pilló en una ruta de la tapa. El suelo ya llevaba hundiéndose un tiempo, pero yo me pensaba que eso no iba a llegar hasta ese punto. Y entonces pues hubo un día en el que ya dije, si esto se va abajo. Y estaba el bar con gente. Y me pidieron, la última mesa me pidió una tapa más. Bueno, había gente, pero la última mesa que había en concreto. Y digo, mira, te tengo que cobrar ya, porque creo que esto se va a hundir. Y efectivamente, a la hora se hundió el bar, se hundió hacia abajo, se dio como medio metro hacia abajo, por esas cuestiones. Fue fuerte. Entonces había estaba rodeado de gente de mi equipo, tal, entre familiares y amigos que ya vinieron a ver qué estaba pasando. Y bueno, pues cuando... Os voy a contar porque esto fue lo más que digas tú lo que es el pensamiento realmente de cómo tirar para adelante con una situación de estas características. Pues mira, 2 o 3 personas se pusieron a llorar, otras se pusieron como locas a chillar y yo sin embargo, te lo prometo porque fue así, saqué el teléfono del albañil, tío. Saqué el teléfono del albañil para volver a hacer mi bar, ¿sabes? Para que me hiciese números y volver a hacer mi bar. Y el teléfono del seguro y el teléfono de la policía. Lo primero que quería hacer era constancia de lo que había pasado, para intentar yo ahorrarme el máximo dinero posible en lo que era rehacer el bar. Y luego, si eso no era posible, que no fue posible, porque por circunstancias nadie se hizo cargo, pues cogí y con el albañil llamé a 2 oficiales de albañilería y yo de peón. Y me puse a trabajar con ellos y en 12 días rehice mi bar y estaba otra vez sirviendo. Hice mis números, ¿qué me interesa más? ¿Decir que sé lo que es el local del tío que me lo ha alquilado? ¿O le tiro para adelante tal y lo rehago y sigo ganando dinero como que para lo que yo estoy aquí? Pues evidentemente os sigo dando un servicio también. Pues hice eso, tomé la opción de rehacer mi bar. En 12 días rehice mi bar. Hubo un día que me hice 27 hormigoneras y cuando iba a abrir el bar casi me tengo que coger la baja del lumbago que tenía. Pero al final se me pasó y entonces rehice mi bar y claro, la gente cogió... 12 días, ya tiene el tío el bar otra vez abierto y eso fue muy importante. Qué guay, es que lo pasé... Era el pensamiento ya de decir, esto, yo ¿cómo me voy a envolver yo en el problema? Yo ya estaba buscando la solución, porque entonces te puedes meter en un vicio ahí que dices tú... Hombre, ahí lo más fácil hubiera sido haber cerrado, porque al final cuando no encuentras responsable y al final eso no es cuestión de muy poco dinero, ¿sabes? No es un bache gordo y es creer mucho en tu negocio, ¿no? ¿Cómo, qué has esperado siempre de la esquinica, que es lo que te ha hecho a ti
ir moderando y evolucionando y tratando de hacer el mejor servicio en ello? Pues realmente uno espera a raíz de lo que crea, ¿vale? Si creas para bien, lo único que te queda es esperar para bien. Entonces, como yo no he visto otra cosa que no sea intentar evolucionar, intentar crear para bien, pues siempre he esperado el bien, ¿vale? Si llovía, pues no podía esperar el bien, porque evidentemente no iba a salir la gente. Entonces, pues nos adaptábamos a lo que había. Ya está, te puedes venir un poco abajo, pero he esperado eso. Siempre he esperado, pues a raíz de lo que yo he considerado que he luchado por esto, ¿no? Entonces, pues claro, ¿qué puedes esperar si tú vas a muerte con lo tuyo? Pues esperas que la gente venga a muerte, ¿no? Otra cosa sería cuando tú vas a muerte y la gente no viene a muerte, algo está fallando. Entonces tienes que empezar a analizar por qué. Y entonces una vez que sabes el por qué, pues entonces buscas soluciones. Pero siempre he esperado, sinceramente, que me vaya bien. Siempre lo he esperado. ¿Por qué? Porque mi actitud ha sido buenísima siempre. He tenido mis baches, he tenido unos días con con mejor humor, otros días con peor humor. Eso ha sido cierto. Pero siempre puedes intentar esperar, después de toda la inversión, después de mejoras, después de meter un bar tan sumamente pequeño que tenga 7 personas al servicio, pues claro, esperas que sea bueno, ¿no? Sí. ¿Crees que, por lo que veo, tienes una estructuración en tu negocio bastante analítica, de saber bien todos los componentes y al final eso te hace ganar dinero, poder dar un buen servicio, que las cosas estén optimizadas? ¿De dónde crees que viene eso? ¿Crees que te vino siempre? Ya me has dicho que con la asignatura esta y tal despertaste un poco, pero ¿siempre ha sido así o a raíz de ver que no salían los números? A ver, yo soy siempre muy calculador, ¿no? En cuanto a todo este tipo de cosas. Entonces, y he sentido pasión por las matemáticas, siempre. Porque las matemáticas son maravillosas, ¿no? Y luego, pues, el carácter emprendedor, si lo sumas con que sabe hacer números y con que tiene un poco de creatividad, no hay quien te pare. No hay quien te pare. Entonces, pues, yo qué sé, es que no. Era así y he ido mejorándome, intentándome mejorar. No digo, porque si digo que he ido mejorándome es como que me estoy tirando flores yo, pero he ido intentando mejorar. Y si luego tú haces baremos del transcurso de facturación, el transcurso de nivel de clientes que has podido tener, pues sabes que la cosa ha ido a mejor. Y eso ha sido porque había un trabajo bueno sobre mí mismo. Yo me he hecho un trabajo sobre mí mismo. Y sí que es cierto que a mí me ha costado unas cuantas horas de sueño, problemas con el personal, porque al final el personal no tiene la misma vista, no tiene el mismo objetivo que tú en la hostelería, porque en el tiempo que yo tengo el bar, siempre han estado trabajando conmigo gente que estaba estudiando carrera y que trabajaban los fines de semana para poder pagarse la carrera. Entonces, habían vivido un transcurso de 3 o 4 años conmigo, han terminado su carrera y se han ido a trabajar de lo suyo. Hay gente que todavía la conservo, ¿sabes? Pero entonces eso te genera unas cosas que te hacen luchar y luchar. Entonces a veces se te va un camarero y dices, si es que por esta situación ya he pasado. Entonces al final vas mejorando, entonces tienes que meter a otro, volverlo a formar y adelante, con tus valores, como tú lo haces. Y ya está. Y siempre con unas directrices muy. Entonces, pues eso es mejorar y las situaciones que te va generando tu negocio es lo que te hace culturizarte en eso y tirar para adelante. No hay más. ¿Y crees que esa rotación es complicada? Porque en la hostelería hay mucha rotación, por Sí. lo que dices, que hay gente que lo usa como de puente. Es complicado, ¿no? Al final Es muy complicado, es súper complicado. Un restaurante de Venezuela conserva sus mismos camareros toda la vida. Pero porque son gente, no lo sé. Yo lo hablaba, tengo amigos ahí que trabajan en el Venezuela y digo, no lo sé. No sé cómo, digo, es que tú vas, da igual, vas a los 5 años y están los mismos. Y vas metiendo chavales nuevos, gente que se quiere dedicar a eso, no sé. En otro sector que es muy difícil. Sí que es cierto que los conceptos de hostelería antiguos, porque yo los llamo antiguos, era echar un capital de horas. ¿Qué pasa? O eres una persona que te adapta a esa vida, lo cual me parece un error, porque estás perdiendo tiempo de lo que puedes hacer otras cosas mucho más placenteras. O entonces, bueno, realmente lo que os quería decir con la hostelería antigua es que la gente se ha quemado. Se ha quemado de que le paguen más la hora. Se ha quemado de tener un exceso de horas. Y entonces, ¿qué pasa? Ahora es muy difícil encontrar gente para trabajar en la hostelería. Luego el sistema no hace gente que quiera trabajar en la hostelería. Lo está focalizando más en médicos, en enfermeros, en maestros, en otro tipo de sectores que sí, que son necesarios. Pero no olvidéis del sector servicios como somos nosotros, que es muy importante, que ese tipo de personas, cuando salen del trabajo, lo primero que quieren es venir aquí a que le ponga una caña. Y si esto se acaba y si no encontramos gente, es complicado.
Yo creo que también el COVID marcó como un antes y un después en la hostelería, pues yo me relaciono desde siempre con el sector y creo que ahí fue como la gente o los camareros veían su mundo temblar todo el rato y fue una situación bastante larga en el que gente que trabajaba y vivía por ahí fuera o tal, se han visto putas de dinero, ¿no? Entonces creo que también esa crisis que tuvimos ha marcado un antes y un después en el sector servicios. Y por eso creo también que cada vez los más bares típicos de pueblo, no me refiero a la esquinica, sino a los bares más clásicos, por así decirlo, bares de carretera y cosas así, ¿no? Esos van a tender como a desaparecer en algún momento y se va a privar más el servicio en restaurantes o sitios más top, ¿no? Digamos, que un bar común. Yo lo hablaba porque hace poco fui a una cata de vino en una bodega y había, bueno, había una persona que, nada más verlo, se notaba que llevaba más kilómetros en la hostelería que, madre mía. Y entonces, claro, salió el tema. Y ya no está cambiando el sistema de la hostelería, y gracias a Dios, entonces se hablaba de que ese tipo de bares se iban a perder. ¿Por qué? Porque era un proceso de horas tan sumamente largo para dar servicio a tantísima gente que podía pasar, que eso era, el camarero no quería. Luego un turno partido, 6 días a la semana, 10 horas, 12 horas, eso es una esclavitud total. Eso no es lo que realmente un ser humano merece. Un ser humano merece otro tipo de cosas. Entonces lo que buscamos, con eso se busca una optimización sobre el trabajo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo iba a decir yo? Poner eso también, un negocio de esas características, que lo regenta, poner personas por turnos de 8 horas, pues un poco se te va en costes, ¿sabes? Porque ahora mismo la seguridad social no es que te la estén regalando, ni mucho menos. Al contrario, te están pegando un leñazo muy, muy importante y eso marca. Y entonces, claro, al final tampoco puedes cobrar más caro. ¿Por qué? Porque el cliente no puede pagar tanto. Entonces, como hay una descompensación muy fuerte para poder mantener un negocio más muchas horas abierto, ¿sabes? Claro. Con personas por turno. O si no tienes que dedicarle a una persona a explotarla y todo eso. Que eso es lo que realmente no marcan los cánones que hay que hacer. Entonces, es muy difícil la decisión esa. Entonces, pues claro, pueden desaparecer. No creo, pero porque siempre hay gente que echa para adelante, pero ahí está, ahí está. Porque como empiece todo el mundo a pensar como yo, ya veremos a ver lo que pasa. O piensen optimizar todo el rato. Sí, ¿no? Totalmente. No, pero de cara a tener personal, obviamente para una persona que ahora mismo esté pensando en entrar en la hostelería es mucho más atractivo entrar a un sitio donde se te va a pagar bien, vas a tener un turno más reducido, a lo mejor más intenso, o no, pero más reducido. Dices, vale, yo trabajo cuando la gente está de fiesta, pero solo estos días, como tú nos explicabas que hacéis aquí. Entonces, me parece mucho más atractivo que lo que dices, 12 horas durante 6 días, el día que te queda libre está hecho polvo. Entonces, creo que es la forma y es la vía, sobre todo para tener personal. Totalmente. Pues eso es así. Pues ya te digo, Miguel, que aún así es muy difícil ahora mismo encontrar personal. Se te brinda gente, pero hay gente que a lo mejor no tiene la actitud. Y es difícil. Y claro, ahora vamos un poco, y hablando mal y pronto, con esto aquí. ¿Por qué? Porque están las plataformas, tío. Las plataformas de crítica hacia los restaurantes. Entonces, ¿qué pasa? No tienes personal cualificado porque no hay. Mete a un chaval joven que te saque un poco las cáscaras. O lo que sea, le llamamos como sea. Y entonces, en una mesa que viene porque tú tienes una valoración maravillosa, queda mal porque el chaval te intenta ayudar lo que puede, pero no ha dado todo lo que sea de sí. Automáticamente te entran de ese mismo día, por circunstancias, 4 críticas negativas y tu negocio, todo el que lo miras para venir, deja de mirar. Porque te voy a decir una cosa, mi negocio tiene 100 y pico, 180 valoraciones en el TripAdvisor, por ponerte un ejemplo, de las cuales 160, 170 y pico pueden ser un excelente. Pero las 2 de abajo que pone, esas las miran, ¿sabes? Y eso, el ser humano hace eso, por eso. Y entonces muchas veces estamos así por esa cuestión. No hay personal cualificado y te puede llevar a que te pase ese tipo de cosas. Entonces, cuando se te llena esto un domingo que sabes que va a ser de gente de fuera y dices, otra batalla. Pues que es verdad que ahora, lo digo porque nunca lo había pensado, yo lo hago. Yo voy a un sitio que no conozco, lo primero, reseñas de Google, reseñas de TripAdvisor.
A ver, y lo que dices, hostia, aquí tienes solo una estrella, ¿por qué? Y lo mismo te echa para atrás ¿sabes? Que es muy cierto, tío. Sí somos. Ya ves, ya ves, Sí. ya ves. Tal cual. Sí, sí. Bueno, volviendo, Chris, al tema de la esquinica, me gustaría saber la proyección que te veas futura. Es una duda que tengo y Pero me es un gustaría... poco arriesgado esta proyección futura, ¿eh? Bueno, yo, a ver, la hostelería al final, tiene, independientemente de que yo la haya extrapolado a llevar a hacer menos horas de lo que normalmente se puede hacer, que no significa que no eche mis 40 horas semanales, porque yo como empresario luego tengo mis temas de bancos, mis temas de oficina, mis temas de negociaciones con proveedores, tengo muchas cosas que no se ven, horas de producción, porque las croquetas son caseras, pero no tenemos el bar abierto mientras estamos haciendo croquetas, las estamos haciendo con el bar cerrado, o sea, ahora no se ven. Sí que es cierto que el horario de apertura es... Entonces, dentro de que yo estoy trabajando medianamente cómodo, ¿vale? Esto conlleva un desgaste. Y es un desgaste que uno, si realmente quiere tener un futuro medio decente a nivel psicológico, porque eso es así, y a nivel físico, independientemente de que luego nos peguemos fiestas y hagamos eso, pues eso también te quita, pero eso da gustico, ¿no? Lo otro es por obligación, ¿vale? Pues yo me he propuesto un límite de años en la hostelería. Los años que esté yo tengo que estar sumamente feliz y que sean muy producentes para mí. Y entonces, pues a partir de ahí, pues buscarme otro trabajo en el cual yo me sea más normal, más tal, pero ya está. Pero la hostelería, en mi opinión, tiene una fecha de caducidad porque el estrés que pagas es muy alto. Porque, y más cuando abres para la bomba. Abres bomba, Claro. abres bomba, abres bomba. Entonces, es así. Y suerte de que abrimos y hay... Es así, pero se paga y ya está. Entonces, pues tiene una fecha de caducidad y yo lo veo así. Entonces, pues luego puedo hacer otras cosas. ¿Y te ves emprendiendo o trabajando para otra persona? Realmente, no lo sé, Miguel. Quizá me tomo un año sabático y luego pienso, ¿no? Mi idea es otra. Mi idea quizás sea de trabajar para tener unos bienes luego, los cuales me hagan luego tener unas fuentes de ingresos que tenga que hacer algo, pero que no sea tan sumamente arriesgado y que te conlleve tanto desgaste como un negocio de hostelería. Pero bueno. Hacer inversiones. Sí, eso es el objetivo, más o menos. Sí. Tener unas inversiones por ahí hechas, las cuales te puedan remunerar y ya está, tengas que estar pendiente de eso que tú hayas hecho, y llamémosle X, porque tampoco en plan de desvelarlo todo, bueno, si queremos lo podemos contar, pero no lo sé, no lo tengo claro. Y luego, pues intentar vivir un poco más cómodo. Hombre, con el carácter que, bueno, como yo te conozco y el carácter que tienes y ese fanatismo por la empresa, yo dudo de verte contratado. Dado al régimen de la seguridad social de alta, yo creo que ya no. A veces me gustaría, ¿eh? A veces me gustaría poder ayudar en otros... No me importaría ahí echar unos extras de fin de semana porque me gusta, realmente me gusta. Me gusta el trato con la gente y disfruto haciéndolo. Trabajando de camarero me encanta, ¿eh? Me gusta mucho. Y me pruebo, claro, porque te viene cada cliente, te vienen clientes maravillosos y te vienen algunos que dices, tu madre mía, qué mala suerte. Yo te vería más de, si trabajaras para otra persona, para otra empresa, te vería más, por lo que nos hablas, quizás de optimizador de procesos, ¿sabes? En algún puesto que hagas lo que nos habla aquí, ¿sabes? Quizás ahí tendrías, no sé, que tampoco te conozco, pero sería quizá un perfil interesante para ti, más Bueno. que a pie de Sí, sí, pues sí, es cierto, y me han preguntado gente, me ha preguntado y he ayudado a gente desinteresadamente a cambiar sus negocios y un poco a abrirle los ojos en cuanto a lo que tienen y a lo que pueden hacer, ¿no? Sí que es cierto, sí, la verdad que sí, y me gusta, eso también me gusta, porque al final es una cosa que me llena muchísimo y luego que como he sido tan de ayudar siempre, pues entonces eso al final, aunque luego a lo mejor te ponga un pequeño, cobres por eso, ¿no? Porque al final le estás haciendo a una persona un asesoramiento, pero al final es una ayuda porque le estás haciendo a alguien que le vaya mejor su negocio, ¿no? Entonces, pues sí, no lo descarto eso sería lo ideal. Claro, cuando llevemos X tiempo y ya tengamos toda la sabiduría que podemos adquirir en lo que a esto se refiere, que es un pingo, pero te da, ¿sabes? Pues luego puedes intentar ayudar a gente en lo suyo, claro que sí. Me lo han ofrecido. Sí.
Bueno, pues yo creo que nos ha quedado bastante clara la visión del emprendimiento de Sí, yo creo Chris que sí. y, bueno, a nivel empresarial y como persona me ha parecido muy guay hablar un ratico de esto contigo, que bueno, nosotros hemos tenido bastantes conversaciones de este Sí, tipo, y, pero y la visión de, como una visión diferente de lo que es la hostelería, y creo que la gente se va a quedar con que la hostelería ya no es solo ese bar, sino que hay procesos que optimizar y se pueden hacer las cosas siempre un poquito mejor y lo que quede siempre por venir, que al final es de lo que se trata. Claro. Bueno, al final lo que a mi negocio concierne de que, como decía, que parece que es poco tiempo el que trabajamos y todo eso, pero yo tengo un negocio en el centro del pueblo y alrededor de mi negocio hay sitios donde venden tostadas, especializadas en tostadas, hay sitios donde venden menú de mediodía, entonces yo no podía competir ahí. ¿Por qué? Porque eso necesita algo muy grande, ¿no? Para poder, que mucho volumen de eso, porque son pequeñas cuentas. Entonces, claro, no podía yo competir ahí, entonces yo cada vez me decía más que era mi negocio, tenía que ser eso. Pero eso es como el que monta una fábrica, los que han montado, unos franceses que han montado una fábrica aquí en Calasparra, una macrofábrica. ¿Sabéis por qué? Porque la materia prima está aquí. claro, Y entonces se ahorraban el dinero de los transportes y entonces la elaboraban aquí. Materia prima, bajo coste, elaboración, corto trayecto y luego lo mando a Francia para venderlo. Como el nivel de vida está más alto, allí lo multiplico los ingresos. Pues tú te estudias tu negocio donde tienes que hacerlo y qué tienes que vender. Es un ejemplo un poco diferente, pero al final todo va enfocado en optimizar. Y es así, y es así. enfocarte en un nicho Entonces, y explotar. sí, entonces, claro, tú oyes eso y dices, hostia, estos qué listos son, ¿no? Entonces, pues tú te hace pensar, ¿y lo mío qué? ¿Qué puedo hacer yo en lo mío? Y entonces, pues pensar. Claro, a ver, luego habla este día, dice la gente, no que te critiquen, sino que dicen, coño, este no. Pero, tío, si es que los números están para algo, ¿no? Si los números son todo. En cuanto los negocios son números. O tienes cuenta o tienes cuentos, que escuché yo una vez. Es lo que... Pensé que me lo dijese, sí. Entonces, eso es así. Bueno, Tal cual. Cris, pues muchísimas gracias por Nada, darnos gracias a vosotros. un poco de tu tiempo. Nosotros paramos un poquito. Para la gente tendremos otro vídeo el jueves, este sale el martes. Así que muchísimas gracias por estar un ratito. Muchísimas gracias a vosotros. Muchísimas gracias, Cris, por tu tiempo. Y bueno, seguimos en el 5 preguntas. Eso es.